Ernesto Ekaizer dice el Partido Popular que Sánchez es el jefe de la trama criminal y que el sanchismo es lo que está en prisión. Bueno, es previsible, es la línea política antes incluso de la entrada en prisión de Cerdán, del Partido Popular. Rajoy era el jefe de la contabilidad B del PP y sin embargo no cayó, ¿no? Esa es una realidad muy concreta y era el jefe no por indicio sino porque figuraba su nombre. Pero lo que es relevante, quería contaros, es que cuando lees el acta de la declaración de Cerdán, yo la he podido leer, ha jugado un papel nefasto el ataque político y el victimismo de Cerdán de llamarse como el arquitecto del gobierno progresista, porque el fiscal Luzón, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, que representaba a la Fiscalía en esta declaración, dice literalmente sentirse ofendido por la actitud de Cerdán al achacar a razones políticas su persecución. Y es el mismo fiscal jefe ofendido el que pide la prisión sin fianza para Cerdán. Digamos, Ernesto, que Santos Cerdán ha estado torpe en esa declaración en el hecho de centrarla en hacerse víctima política. Es decir, yo caigo porque estuve en las negociaciones para formar este gobierno con los nacionalistas, o sea, con Junts, con el PNV, con los independentistas de Bildu. Esa actitud, digamos, que cargarlo en lo político ha sido a tu modo de ver torpe. Sí, yo creo que ha sido un error. Ha habido dos errores garrafales, Jesús. Uno no ha sido no contestar al juez ni al fiscal. Esto es un elemento fundamental en unas declaraciones que eran muy esperadas, dado que eran las primeras declaraciones después del informe de la UCO. Y en segundo lugar, el victimismo político, el situar el tema en la negociación que él encabezó con Junts y además que él advierte que el próximo será Félix Bolaños por haber negociado con Esquerra Republicana de Cataluña. Esto ha enfadado mucho a la fiscal. Ekaizer señala en directo, ahí lo estamos viendo, ese furgón que va parando. Ernesto, aquí se planteaba si, por lo que van diciendo dirigentes como García Paje, estamos ante un momento en el que puede ir increciendo el de dirigentes dentro del PSOE que piden, como Cuca Gamarra dice, que esto sea el final del sanchismo, o que el sanchismo acaba en la cárcel, como ha dicho Cuca Gamarra, Ernesto. Jesús, hay una cosa que me parece evidente que no podemos dejar de señalar, y es que todo esto es indiciario. El juez lo dice 30 veces en su auto de 20 folios. Indiciario, en la fase inicial de los indicios. Entonces, en la medida en que ya sabemos que, por ejemplo, una moción de censura, 5 años después de que se conocieron la contabilidad del PP, los nombres de Rajoy, de Aznar y de compañía, 5 años después hubo una sentencia y como resultado de esa sentencia hubo una moción de censura. Estamos hablando del 5 de junio. No ha pasado todavía un mes desde el informe de la UCO y ya estamos hablando de que tiene que dimitir, Sánchez, de que el sanchismo está en la prisión. A mí me parece francamente, absolutamente fuera de lugar. Ernesto, no sé si tienes algún dato porque, según las últimas informaciones, Koldo ha denunciado ante la policía un robo en casa de su madre en Benidorm. Una madre de 80 años dice que han podido, pero claro, no se sabe si esto tiene relación con la trama, pero ha denunciado Koldo la entrada en un domicilio de su madre en Benidorm. En mitad de esto, claro, Koldo es uno de los presuntos implicados en esta trama corrupta. Ernesto. No tenía información, pero bueno, a lo mejor aparece allí como en la casa de los padres de Granados, algún fajo de billetes. En el caso de Granados fue 1 millón de euros. Que estaba en el Altillo, ¿verdad? Sí. En el Altillo. Pues en este caso que sepas que Koldo ha denunciado que han entrado en casa de su madre en Benidorm y que han entrado a robar. Por ahora no está confirmado que tenga relación esto con la presunta trama, pero ahí está el dato de Ernesto Ekaizer. Y otra clave que te quiero preguntar, porque el Partido Popular está apuntando directamente a que Sánchez es el jefe de la trama. ¿Hay elementos para afirmar a esta hora, en el día de hoy, que Sánchez sería el líder o que estaría al corriente de esta trama presuntamente criminal, Ernesto? Porque es un día muy importante. De momento su secretario de organización va a la cárcel hoy mismo, esta misma tarde. Jesús, no hay ninguna cantidad económica que ni la UCO ni el juez
diga que se ha quedado Santos Cerdán. Por lo tanto, si la UCO y el juez, que tienen la oportunidad de decirlo, no tienen constancia de que se haya quedado dinero Santos Cerdán, aparte de intermediarlo, aparte de repartirlo, mucho menos hay ningún elemento que apunte a Pedro Sánchez, pero ni siquiera de lejos. José Luis Pérez. El auto habla de esa cantidad que son las cuentas que hace el propio magistrado. Él dice, bueno, se repartieron en el Ministerio de Transportes, por eso decía antes que eso no es una cuestión solo del partido, Ernesto, sino que ya se menciona al gobierno. En el Ministerio de Transportes durante esa época a una empresa en concreto se adjudicaron obras por 537 millones. Y el juez dice, podemos ver que en este tipo de casos las mordidas son mínimo del 1%, con lo cual sí que habla de que se habrían repartido hasta 5 millones. O sea, si repartírselo es un delito menor, porque a lo mejor tú dices que no se lo quedaron, bueno, eso ya es otra consideración. Pero que habla ya de... Empieza a hablar de cifras el auto, eso en fin, no es opinable, está escrito negro sobre blanco. Sí, pero lo que está escrito se refiere a Koldo, García a los tres. Y a José Luis Ábalos. A los tres. Y él dice que lo repartía Santos Cerdán. Nunca a Cerdán. No, porque lo repartía. Precisa a Cerdán. No, él dice el que lo reparte, por eso considera que tiene, digamos, si no un papel de liderazgo en la trama, desde luego un papel preeminente, es porque dice que quien reparte ese dinero de las presuntas mordidas, que todavía hay que utilizar presuntas, porque en fin, hay que utilizarlo, pero que quien repartía ese dinero era Santos Cerdán. Y habla, insisto, mínimo de 5 millones, de manera que ya estamos empezando a hablar de las primeras cantidades. Sí, pero el problema es que la pista... Responde Ernesto. Perdona, no. Esto ya venía en el informe de la UCO, claro, de los 537 millones, claro, 637.000 euros, 620.000 euros, perdón, para ser preciso. Eso ya venía en el informe del 5 de julio de la UCO. Lo que yo digo es que mientras el juez habla de cantidades que se le transfieren a Koldo y a José Luis Ábalos, y entre Koldo y Ábalos, en el caso de Cerdán, no habla de cantidad alguna. Eso es lo único que digo. Pero habla de que reparte, él reparte las cantidades. No llega a determinar con cuánto se queda cada uno. Y a Ábalos. Claro, no llega a determinar con cuántas. Pero ya si recogía las comisiones y las repartía, eso ya no es delito, Ernesto. Ya está bien. No, sí es delito, pero lo que no atribuye... Ya está. Perdón. Ya está, no. Ya está, no. Lo que digo es que no hay ninguna acusación concreta, ningún indicio concreto de que el señor Santos Cerdán se quedara con un euro. Le ha metido en la cárcel porque le ha caído mal. No, le ha metido en la cárcel porque le dice en la página 19 que él recogía el dinero de todos aquellos que le daban las mordidas. Y él se encargaba de distribuirlo. Léete el auto completo antes de hablar. No vamos a discutir, Ernesto, porque como me lo he leído entero, por eso te lo digo exactamente lo mismo que acabas de decir tú ahora, es lo que acabo de decir yo también hace un momento, con lo cual estamos de acuerdo. Si quieres podemos discutir incluso estando de acuerdo, pero hemos dicho lo mismo. Gaizer, pregunta a José Luis Pérez, el presidente del gobierno marcaba esa diferencia con, decía, la gestión de casos de este tipo del Partido Popular. Ernesto, José Luis, Gaizer. Bueno, yo creo que la justificación de Pedro Sánchez realmente es absolutamente inútil, estéril, defensiva y sobre todo absolutamente inocua. Lo más importante en este caso es que es una persona de su confianza, que él la renovó como secretario de Estado de Organización en noviembre del año pasado, cuando ya corrían rumores, y por lo tanto es una circunstancia que no consigue atenuar con la conducta del Partido Popular. La conducta del Partido Popular ya la conocemos todos. Vamos, en honor a la verdad sobre el auto y la decisión del juez y Santos Cerdán, yo dije que no le atribuye ni un euro y me ratifico. Os leo lo que dice el auto. Fijaos qué cuidadoso es el juez. Parece razonable considerar también, siempre en los términos indiciarios en los que se desarrolla el discurso, que don Santos Cerdán obtendría también alguna clase de beneficio económico para sí y o para tercero. Así invita a considerarlo tanto la relación vertical con los otros dos investigados, Koldo y Ábalos, pudiera haber mantenido, como la elemental circunstancia de que parece descartable que actuara exclusivamente en beneficio de aquellos dos. Claro.
Esto es lo que dice el juez. Yo no digo que Ábalos, quisiera terminar. Yo no digo que Santos Cerdán no se quedara con dinero. Lo que digo es que el juez y la UCO no dicen que se quedó con dinero. Mientras en el caso de Coldo y en el caso de Ábalos hablan de 627.000 que habría repartido Santos Cerdán. José Luis. ¿Cuál es la matización a lo que yo he dicho exactamente, Ernesto? La matización es que tú sostienes que el auto le atribuye a Santos Cerdán haberse quedado con una cantidad fija de dinero. No, en absoluto. Dime en qué no momento es he dicho eso. Es mentira. No, es que dime en qué momento he Es dicho mentira. eso. Yo he dicho, después de Lo has leerme dicho el auto, hace como un bien sabes, momento. porque eres un buen Hace maestro. un momento lo has dicho. No quiero. No he dicho en ningún momento que se haya quedado él el dinero, que el auto diga que se haya quedado él el dinero. Lo que he dicho es que el auto, el juez lo que explica es que él era el encargado de repartir el dinero y que efectivamente pudo quedarse con algún tipo de beneficio económico, que es lo que dice el auto. Entonces, de verdad que te agradezco mucho, de verdad, Ernesto, de corazón, que hayas leído exacta y textualmente el auto para que todos estemos de acuerdo. No, perdona, revisa tus declaraciones. Tú dijiste La reviso todas las veces lo que quieras. decía el auto es que se había quedado con dinero. No. Era yo el que decía que el auto no lo decía. No. Bueno, He de dicho que hecho, el y no auto lo habla de dice. 5 millones que se repartieron y que por No primera lo vez dice, se habla no de habla de esa la cantidad del que se le 1%. atribuye a Santos Cerdán. Te enfadas mucho cuando te no cortan, habla Ernesto. de cantidad alguna que se Yo no. atribuye a Vale, Santos Cerdán. Ernesto, solo una cosa. Estás mintiendo. Estás Ernesto. confundiendo a la opinión pública. Ernesto, solo una cosa. Si te acercas tanto a la pantalla no se te ve, solamente se ven tus gafas y queda un poco raro. ¿De acuerdo? O sea que yo entiendo tu énfasis y demás, pero no te acerques demasiado a la cámara, Ernesto, porque si no... Está ¿sabes? manipulando a la opinión pública. ¿Quién? El señor que acaba de hablar. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Pues nada, di exactamente en qué momento he dicho que se haya quedado, que el auto diga que se haya quedado dinero. Insisto, cuando yo he dicho que en el auto... Puedes repetirlo ni todas en las el veces que informe quieras, de la Ernesto. UCO, Pero lo de ni en acusar el de informe manipular, de la mejor UCO, guárdatelo para otro. O mírate para adentro. No, para ti. Eres un manipulador. Sí, Me pero... acabas de intentar manipular a Muy mí. bien. Jesús. Calma y sosiego, Yo digo, calma y Te han sosiego. acusado a ti de traer a Calma y gente para sosiego. manipular. El No, informe de la calma y UCO. sosiego, no. Jesús, Digo te que han el acusado informe de la traer a UCO. gente que manipula. Digo que el informe de la UCO. Ernesto, no Digo tengo que nada el más que hablar informe de la contigo. UCO. No tengo nada Digo más que hablar el contigo. informe de la UCO, ni No, el juez Jesús, dicen insisto, que apelo Santos a tu Cerdán profesionalidad se haya quedado con y a la de dinero. esta casa. Vamos a ver, calma, José Luis. No, yo estoy calma, calmadísimo. Ernesto, calma a ambos. Creo que podemos convenir perfectamente en que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del Partido Socialista, duerme en la cárcel, es la noticia. Se le imputan los graves delitos de cohecho, de tráfico de influencias y organización criminal. Eso es lo fundamental. Y que luego, en lo que se va conociendo del auto, suficientemente grave como para que el juez haya decidido enviarlo a prisión. ¿Estáis los dos conformes en eso? Yo creo que sí. Si no, lo estáis, yo no tengo tenéis que nada- estarlo. Dicho nada más esto... que hablar con él, vale, Jesús. de acuerdo, vale. No me de hagas acuerdo, de pero- manipular, pero que no me mancha a mí, porque yo sé lo que Vale. hago y mi profesionalidad. Te mancha a ti y mancha esta casa. Pues Con lo dicho cual- está ya, no mancha nada. El resto, yo pido por favor que mantengamos el tono, al poder ser, cada uno mantenga sus posiciones, pero determinadas acusaciones Yo he mejor mantenido lo el guardamos tono y hasta no que me perdemos de manipularon. vista lo que es la... Comunicación nunca ha hecho en toda su vida, ahora sí que quiere hacerlas. Aparte de que no esperaba la misma un responsabilidad momento. que tiene Nadie en el Feijóo de PSOE mantener Amazon, nadie en el que PSOE, es responsable de 228 muertes, que me parece más grave. Yo tengo un nadie le ha problema- negado nunca la responsabilidad de pero Feijóo. ¿qué me Yo aquí estás mismo he diciendo? pedido No se la ha que tiene que haber negado, no se la ha dimitido. negado, pero hay un problema de dobles raseros, ¿no? A mí me parece bien que establezcamos como una línea que todo el mundo tenga que cumplir. Pero si Sánchez es responsable de nombrar un secretario de organización que ha salido Que lo es. presuntamente corrupto, Dos. entonces Ayuso tiene que dimitir, porque es que su secretaria de organización está imputada por 3 delitos. Lo que no me vale es No, que pero en es un que caso conlleve la dimisión inmediata y en el otro aquí nadie está hablando de esto. Yo no estoy hablando de la dimisión inmediata en ningún momento lo he dicho. Bueno, Lo pero que se he está dicho es que planteando. no, Vamos a ver, hay vamos a una ver. Aquí vos, responsabilidad magistrado, y él tiene que darle ¿Tú crees que Ayuso esa tiene que dimitir? ¿Quién se responsabilidad. pregunta, y que yo planteaba una pregunta a Ernesto, y es el hecho de que el Partido Popular está diciendo que Sánchez es el jefe de la trama criminal? Bueno, eso y que está por ver el que todavía, el archivo ha terminado. Esa es la pregunta que yo planteaba, por eso Ernesto respondió lo He que dicho respondía. que no hay ningún elemento. Efectivamente. Emilio, por favor. Efectivamente. Emilio Delgado, por favor. Yo creo que no tiene sentido atascarse en torno a si esto es muy grave o no. Es extremadamente grave. A partir de ahí hay elementos diferenciales con respecto a la situación que se encontró este gobierno cuando hizo la moción de censura que le lleva al poder. Porque eso es de lo que estamos discutiendo, de si hay elementos comparables para dejar cara a este gobierno o no. Y no los hay. No hay un señalamiento, no hay un indicio que señale a Sánchez, no hay financiación probada del partido. Es una situación
situación distinta. ¿Que sea distinta quiere decir que no sea grave? En absoluto. Me parece que es gravísima, pero no es lo mismo ni de lejos. Si en un gobierno Dicho roban, eso, a mí la autocomplacencia de no Sánchez no me ha gustado. No me ha gustado ¿por qué? Primero, porque dice, yo no he reaccionado igual que el Partido Popular. Hombre, faltaría más. Para empezar, tienes un contexto político con unos socios que no te lo hubieran permitido. Y luego, no es suficiente con salir y decir he tomado medidas rápido. Queda por desarrollar una agenda ambiciosa de medidas contra la corrupción que atajen, por ejemplo, a las corruptoras, a las empresas. Todo eso tendremos que ir viéndolo. Pero a día de hoy no hay una sentencia por financiación ilegal, no hay un indicio que apunte a Sánchez y no hay, bajo mi punto de vista, una situación equiparable a la que se encontró este gobierno cuando hizo la moción de censura que dio lugar al gobierno actual. ¿Qué es lo que ha llevado al juez a meter en la cárcel a Santos Cerdán hoy mismo, de forma preventiva? El propio magistrado instructor del Tribunal Supremo lo explica, yo creo que de una manera bastante convincente en el auto, porque la defensa, el abogado defensor de Cerdán, precisamente alegaba que podía haber un trato desigual si se acordaba la prisión, porque a Ábalos y a Koldo no se acordó hacia ellos la prisión preventiva. Y explica que la funcionalidad y el puesto dentro de la trama, o la presunta trama, de Santos Cerdán no era el mismo que el de los otros dos, porque él tenía un papel dirigente, él tenía una función preeminente y además con elementos de funcionalidad en el sentido de que era la persona que negociaba con las empresas de la trama, que distribuía el dinero, que lo repartía, y eso le da una ventaja a la hora de saber dónde pueden estar las fuentes de prueba que pudieran perjudicarlo. Y por otro lado también, otro dato añadido a esto es que el patrimonio de Santos Cerdán, al haber estado aforado hasta hace poco, todavía no ha sido investigado en profundidad. Y todo ello explica que sea necesario, a los fines de la investigación, privarle provisionalmente de libertad a los efectos de que no se destruyan esas pruebas y se pueda completar la investigación. Mateo Balín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El ex secretario de organización del Partido Socialista, Jesús. Santos Cerdán, dormirá hoy en prisión acusado de graves delitos de corrupción, prisión preventiva sin fianza. Datos que tienes, novedades, hay cosas muy sustanciales que nos tienes que contar, Mateo. ¿Por qué? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Jesús. Vamos a ver, ahí el aspecto de la reiteración delictiva es el aspecto fundamental por el cual hoy Santos Cerdán va a dormir en la prisión de Soto del Real. ¿Y por qué llega a esta conclusión de la reiteración delictiva el juez? Por dos aspectos que llaman también la atención, Jesús. Dice efectivamente que había un peligro fundado de ocultación, destrucción o alteración de pruebas. Esto llama la atención, Jesús, porque en la semana pasada, en el auto que citaba a Santos Cerdán, el juez ponía sobre la mesa que no llegó a más en la entrada al PSOE. O sea, el PP, como acusación popular, pedía el registro de su despacho en el Congreso y el registro en la sede de Ferraz, y solo se queda un requerimiento de información por parte de la UCO. Y ahí el juez decía, curiosamente, que bueno, era una medida proporcional y que Santos Cerdán, en todo caso, había tenido días ya, desde que se conoció el informe de la UCO el 5 de junio, para alterar, destruir o digamos, eliminar estas pruebas. Eso lo dijo el juez en un auto recientemente. Y sobre el tema de la situación económica, como bien sabréis, ya lo hemos contado por activa y por pasiva, hay una petición de la UCO autorizada por el juez para investigar 11 años de cuentas de Santos Cerdán. O sea, hay dos diligencias que están vivas. Y esto no ha servido hoy en la resolución del juez para reducir ese riesgo de destrucción de pruebas que hubiera evitado el no ingreso en prisión de Santos Cerdán. ¿Qué ha cambiado de la semana pasada hasta ahora? Ha cambiado básicamente la posición de la Fiscalía Anticorrupción. Ese es el elemento fundamental de lo que ha pasado hoy. Y otra cosa más, Jesús, el mensaje de fuerza que lanza el juez y el fiscal hacia el resto de investigados, esta semana van a declarar empresarios, el 7 de julio van a declarar más empresarios, aún 5 en total. Es un mensaje bastante importante, porque si Santos Cerdán ha acabado hoy en prisión provisional, bueno, el mensaje que estás lanzando también a los empresarios es que, bueno, veremos cuál es su destino personal, pero es que van a declarar, como te digo, en muy pocos días. Y también pone el juez el acento en la situación, ojo, de el que era director general de carreteras, Javier Herrero, y en Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif. También deja entrever en el auto su responsabilidad sobre estos hechos. Yo creo que volvemos a dar un paso más en la investigación, estamos al inicio prácticamente de la instrucción, pero desde el punto de vista de la dimensión política del caso, evidentemente
la decisión de hoy del juez, digamos que es una decisión fundada y es una decisión muy, muy relevante para lo que pueda ocurrir de cara a los próximos investigados y de cara a las próximas declaraciones. Mateo, ha sido importante. Santos Cerdán ha ido a declarar, ha ido sosteniendo que consideraba esos audios sacados de contexto, ha sostenido también que él es una víctima política por haber participado en la negociación para formar este gobierno. Decía pues, que él es el enlace en las negociaciones con Junts per Catalunya, con el PNV, con Bildu. No le ha servido esta postura mantenida a la hora de ir a declarar. Hay quien dice incluso que ha jugado en su contra. No le ha servido, Jesús, y no solo no le ha servido, sino que el juez reitera, ya lo habíamos conocido la semana pasada, que el papel preeminente, el papel principal dentro de este entramado, ya lo contó la UCO en su informe, lo respalda el fiscal anticorrupción jefe Alejandro Luzón y ahora también el juez lo vuelve a reiterar, es un papel principal, y de ahí que diferencie entre lo que le ha ocurrido a José Luis Ábalos y a Koldo García, que mantuvieron sus medidas cautelares la semana pasada, no hubo ninguna modificación, a el elemento de Santos Cerdán. Como te digo, yo creo que es muy interesante el mensaje que se lanza hoy. Se lanza un mensaje a los presuntos corruptores, a los empresarios, y se lanza un mensaje también a los altos cargos que están siendo investigados en la Audiencia Nacional. Sabéis que hay dos investigaciones paralelas, la del Tribunal Supremo al aforado, en este caso Ábalos, de la que, digamos, anidan el resto de investigados, Santos Cerdán, Koldo y los empresarios, y la otra pata, la de la Audiencia Nacional, en la que está pues, el exdirector general de Carreteras, como te digo, y la expresidenta de Adif. Y yo creo que el mensaje fuerza que se lanza es un mensaje muy relevante, Jesús. Lo que ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que esta decisión del juez le ha pillado en Sevilla, en la cumbre de Naciones Unidas. Y el presidente decía está en manos de la justicia y marcaba diferencia con la actitud del Partido Popular en casos de corrupción. Ha dicho esto Pedro Sánchez. El juez acaba de decretar que duerma en prisión por corrupción. ¿Cómo sale de esto la imagen del PSOE y la suya, presidente? ¿Y qué piensa hacer para intentar recuperarla? El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán. Y por tanto, máxima colaboración, respeto lógicamente a la justicia y a su trabajo, pero desde el punto de vista político, en fin, creo que hay pues una posición muy distinta por parte, en este caso, del partido que yo dirijo a otras organizaciones políticas que no asumen ningún tipo de responsabilidad. Por hecho que Sánchez está acabado, entonces yo no sé dónde está el punto de lo que puede ocurrir. El Partido Popular tiene mucha prisa por llegar al gobierno porque tiene 30 casos como este abiertos en los tribunales. Si es que es el problema que tiene. ¿Casos de qué tipo? ¿De corrupción? De corrupción. Tiene 30 causas abiertas en tribunales por corrupción y quiere llegar al gobierno porque me da la sensación de que creen que estando en el gobierno lo van a tener más fácil porque nunca se han caracterizado por ser muy escrupulosos con esto de la división de poderes. Acordémonos de que os he ido diciendo aquello de tenemos al Supremo en el bolsillo, ¿no? Por eso controlamos por detrás, decía. Controlar la sala por detrás. La sala segunda del Supremo la vamos a controlar por detrás, decía. Por eso no es una garantía de lucha contra la corrupción ni de agenda social que beneficie a las clases medias. Es que no son una alternativa para este país. ¿Sabes qué pasa, Emilio? Que a estas alturas, yo creo que esto ya no va de que dijo el Partido Popular en su época, que dijo ahora. Esto va de a los ciudadanos nos gusta que nos roben dinero, que es de lo que hay indicios notabilísimos, según el autor del Supremo. No, termino el razonamiento. Sí. ¿A los ciudadanos nos gusta o no? Yo creo que a nadie le gusta. Bueno, pues entonces, antes se decía, hay gente que quiere que acabe no, termino el razonamiento en frase y media. Sí. Es muy sencillo lo que hacemos, escuchar a la gente. Las encuestas te están diciendo que entre el 60 y el 70% de la población lo que quiere es que se convoquen unas elecciones. Y oye, a lo mejor vuelve a ganar el mismo gobierno, porque es que el gobierno que está dando por hecho es que perdería unas elecciones si se convoca. Mira, aquí sabes el problema que hay. ¿Sabes el problema que hay? Que ni en la derecha ni en la izquierda hay seres de luz. Pero no hay seres de luz. Tienes riesgo de que te aparezcan corruptos. Pero lo que no puede suceder es que cuando aparezcan corruptos en la izquierda las normas cambien. Porque aquí no se convocaron elecciones cuando tuvo casos de corrupción con sentencia firme la derecha. Perdóname, déjame terminar, que yo te he dejado terminar a ti. Aquí cuando la derecha tenía 30 casos de corrupción, no uno como estamos viendo, 30 casos de corrupción, no se convocaron elecciones. Con sentencias firmes, que esto ¿Y crees que se debe el proceso indiciario? Entonces, perdóname un segundo. A tu juicio, ¿tenemos derecho a jugar todos con las mismas normas o no? Perfecto. Esa es la pregunta de fondo. No. Porque si cuando hay un caso de corrupción a la izquierda, el precio a pagar es 100 veces más caro que cuando hay a la derecha, no estamos jugando con las mismas normas, ¿eh? Simplemente respóndeme a esa pregunta. Thank you.